Televisa presenta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Jesús Flores Castro, estudiante del Bachillerato Maximino Ávila Camacho. Este es mi segundo video que hago. Este video es para la materia de Derecho y Sociedad del maestro Miguel Ángel Rodríguez Cruz. En este video, que es mi segundo video, voy a hablar un poco de lo que he leído del libro El alma de la toga, del autor Ángel Osorio. En esta parte del libro que leí nos dice que a un abogado no le interesa tanto saber sobre la importancia o lo que tenga que ver con la carrera de Derecho, como por ejemplo ahí nos dice que él tiene más importancia al comprender y tener más experiencia de lo que pasa día a día, porque un abogado puede encontrar todo lo que estudió en un libro, pero en ningún lado va a encontrar todos los problemas que tiene una sociedad que tiene día a día. También nos dice que un abogado tiene que tener muchas características para que sea un abogado formal y una persona formal. Como por ejemplo aquí nos dice que tiene que tener una buena manera de expresarse, un buen método de información para dar a conocer sus casos o defender su postura. También nos dice que tiene que tener una memoria como si fuera un niño, pero a la vez tiene que tener la experiencia como si fuera una persona vieja. Él no dice esto tal vez porque cuando él estaba estudiando para Derecho, visitó a un escritor y el escritor le dio interés de que estaba estudiando Derecho y le dijo que las leyes no las tenía que aprender en libros ni en ningún documento escrito. Él le recomendaba más estudiar las leyes mediante las imágenes. Él decía esto porque las imágenes se refieren a los acontecimientos que pasan día a día, como por ejemplo problemas sociales que en aquel entonces se enfrentaba a su país. También dice que en una sociedad tiene que haber hombres de carácter fuerte. Esto se refiere a la justicia. Como por ejemplo, en ese tema es muy importante hablar sobre el carácter de una persona. Por ejemplo, ahí nos habla de varios casos. Entonces, en esos casos tenía que haber una persona, que en este caso sería el abogado, que tenía que defender a la segunda persona, pero la segunda persona tenía que confiar en el abogado, porque él es el encargado de que consiga la ley. También más adelante nos decía el escritor, que en aquel entonces había visitado el autor Ángel Osorio, decía que muchas personas pensaban que una condición predominante en los abogados era la inteligencia, pero con el tiempo se demostró que no era así, porque la inteligencia no influye mucho en la manera que se expresa un abogado, más bien influye la habilidad de pensamiento, que también se trata de aceptar si el abogado llegara a tener errores, y entonces ahí empieza a platicar sobre la moralidad de las personas, pero específicamente de los abogados. Aquí dice que el abogado tiene que tener una moral muy importante. ¿Y qué se refiere a esto? Esto se refiere a que él tiene que tratar de llevar siempre a lo que diga la ley. Aquí en el capítulo de la moral nos habla mucho sobre la importancia de un abogado y cómo es la manera en la que se desempeña a través de ella. Aquí hace la diferencia, por ejemplo, de dos carreras, de, de los ingenieros y de los arquitectos, que ellos se dedican a desempeñar su papel en la construcción, pero un abogado no se dedica a eso. Un abogado más bien se dedica a lo que tenga que ver con la justicia, las normas y las leyes. Entonces esto tiene mucho que ver la moral, como por ejemplo aquí nos dice que un abogado, en el caso de que no sepa cómo llevar a cabo un problema, tiene que revisar lo que hizo en su caso anterior, pero no solo es por revisar, sino más bien para guiarse de cómo llevar a cabo su caso y cómo guiarse. También nos dice que aquí que un abogado tiene una forma muy crítica a diferencia de cualquier otra persona, porque ellos desarrollan una habilidad de ver cosas de una manera y de otra, y también de un lado y de otro. Como por ejemplo aquí dice que tienen que ver las cosas en blanco y negro y a color. Eso se refiere a que tiene que verlo de distintos puntos de vista, tiene que tener distintos puntos de vista para poder llevar a cabo su caso. También aquí nos hace, por ejemplo, uno de los 6 ejemplos nos dice sobre la falta de una persona, como por ejemplo la falta de una madre o la falta de alguna otra persona, o por ejemplo la venta de algún lugar. Aquí dice que el abogado es el encargado de llevar ese juicio para tratar de resolver el problema que tiene su cliente.
Más adelante, en el siguiente capítulo, que es de El secreto de la profesión, nos habla de que es más bien un secreto, no del todo de la profesión de la abogacía, sino más bien, ahí nos dice el concepto de secreto, que dice que el secreto se caracteriza por guardar el secreto, bueno, por guardar lo que le ha dicho una persona a otra. Y entonces para guardar un secreto se tiene que tener la certeza y la garantía de que esa persona no va a contar nada de lo que le contó a otra persona. Y esa es la manera correcta de guardar un secreto. También nos dice que, por ejemplo, en algunos casos hay personas que no siempre guardan las conversaciones de las conversaciones ajenas, y que entonces en esas personas no se tiene que tener tanta confianza. Y lo mismo pasa en el secreto de la profesión de la abogacía. En este secreto se debe de guardar todo lo que ha pasado a través de sus casos de un abogado. No le debe contar a ninguna persona de cómo ha llevado a cabo sus casos, ni de qué tratan sus casos, porque son problemas personales y que no deben estar enterados las demás personas. Esto es lo que yo leí y lo que entendí de esta parte del libro del Alma de la Toga, del autor Ángel Osorio. Esto es todo por hoy. Gracias por el apoyo y espero y sigan viendo mis videos.